Esteban, y ahora sí enséñanos cómo entraba Luis XIV, el Rey Sol. Miren, me encantaba el programa nomás por eso. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Ah, por cierto, la primera vez que veo una timbalista guapa. Es más, una timbalista mujer, he visto una que otra, pero qué belleza, de veras, qué. Es más, en YouTube hay muchas otras fanfarrias de este señor, se me hacen bellísimas. Bueno, la fanfarria, pues, me imagino que es algo muy metálico, ¿no? Es bastante obvio. Precioso, precioso. Hay conjuntos que les llaman en inglés, porque hay mucho en Inglaterra y en países nórdicos como brass quintets, que son, pónganle una tuba y trompetas y cornos franceses, son bellísimos. Ok. Aunque podría sonar muy difícil embonar instrumentos de esas cuestiones, ahora miren, no sé si notaron aquí algo que pasa mucho cuando son instrumentos antiguos. Miren, resulta que los instrumentos, como todo, han ido evolucionando tecnológicamente de una manera maravillosa. Yo creo que los más felices, si hubieran podido escuchar un piano moderno, hubiera sido una gente como Bach. ¿Por qué? Porque el que la herramienta sea más sofisticada, pues permite expresar más. En instrumentos de metal, esto creo que es todavía mucho más obvio por el sistema de fundición y demás, pues como que se templan mucho mejor hoy que antes los metales. Y cuando uno oye con cosas tan antiguas como lo que acabamos de escuchar, de la época de Luis XIV, y aparte, que por cierto hay otros barrocos franceses, los más conocidos, Lully, ¿quién más? Ay, ya lo escuchamos una vez. Hay varios, pero Lully es quizá el más importante. Que por cierto hay una película preciosa de su vida. Muy depresiva, porque murió horrible y fue una vida difícil y una disciplina horrorosa lo que les imponía. Exageradísimo. Bueno, entonces, eso que se pierde en momentos de inclusive de sonidos desafinados que habrán oído, no sé si en el concierto de Vivaldi al final
Ese sí fue un error, oyeron la desafinada de uno de los dos trompetistas. Si no la oyeron, qué bueno, no crean que me dio mucho gusto, pero como decía Clem Pérez, nunca se enojaba cuando uno de sus músicos desafinaba, decía que era normal. Otras cosas sí le molestaban mucho, la falta de corazón, de sentimiento y demás. Pues, errar es humano, ¿verdad? Pero nomás que no se use para pretexto demasiado seguido. Bueno, ok. Entonces, esos errores se compensan con algo que no sé si pudieron sentir como yo o yo creo que sí es evidente. Al escuchar música tan antigua, nos lleva a algo nuestro que todos tenemos como muy primitivo, algo como muy de nuestras raíces, no tanto de nuestro ser, sino de la humanidad, de cuando éramos paleolíticos. Pues. Así se siente. Aquí no me tengo que ir tan lejos, pero sí cuando pues se da un movimiento de esa autocracia impresionante, en donde todo un país lo decidió un hombre, imagínense qué horror. Así era entonces. Entonces, pero como que esos sonidos es un poco como cuando canta Glenn Gould o como cuando Toscanini en la segunda de Brahms hace, oh, ¿saben qué? Lo hace más humano. Como mientras sea sincero y no se exagere. Nada. Si no es sincero, miren, se detecta. Ok. Entonces, nos queda media hora, Esteban. A ver, ponte por lo pronto de la suite. Vamos, pues yo creo que vamos, no sé si los primeros, ponte los últimos 30 minutos, no 30, 25 minutos de la tercera suite para orquesta de Juan Sebastián Bach. Tiene 4. Yo la conocí la primera vez, tocan la cuarta, el principio de la cuarta. Es una escena bellísima hablando de música de cine. Cuando la bailarina Isadora Duncan conoce a un gran hombre de mundo y se entusiasma. Y le dice, yo soy Singer. Y le dice, el de las máquinas de coser. Y le contesta él en inglés, among other things, entre otras cosas. Y ya se ve que se van juntos, es más, con Singer tuvo a sus hijos. Y empiezan a tocar el principio de la cuarta suite orquestal de Bach, pero no, creo que la más, digamos, íntima es la tercera. Entonces ponte los últimos 25 minutos y la versión de Klemperer es, miren, cuando puse primero la 1 y de veras no quería yo llegar a la 4 con ellas. Bellísimo. Entonces, por favor.
Miren, inclusive antes de que oigan lo que sigue, que no tengo ni adjetivos para describírselos. Yo creo que con la misma claridad que les expliqué, que con borrando tantito en el pizarrón un gis, explico mejor que en 20 clases lo que es un borrador. Y así como se dieron cuenta de lo que es atacar, abordar la música con más o con menos seriedad, esta clase que la verdad la preparé un poco accidentada, así son estas clases de muchos pequeños, de pequeñas obras o parte de obras comparativas, pero con esa misma contundencia me di cuenta, no sé si estarán de acuerdo, que están los muy grandes, los muy talentosos, casi diría los tocados por Dios, porque son talentos, no sé, tienen algo de divino porque no son normales, o sea, no son accidentales, o sea, estadísticamente inclusive. Pero hay monstruos. Lo mismo pasa en la historia, son a los que se les llama por su nombre personal, no por su apellido, ¿no? Se habla de Einstein, se habla de Newton, de Churchill, pero se habla de Moisés, de Jesús, de Mahoma, de los que cambian a la humanidad, digamos. Lo mismo pasa en la música. Yo creo que la contundencia de Bach fue más que notorio. No sé ni cómo describirlo, pero el tamaño más grande de Bach. Y además, el tamaño más grande de Klemperer, lo debo decir, miren. Mi primer maestro de música, Fix, me decía, era verdaderamente fanático, pero total y absolutamente fanático. Él y un grupo que conocí precisamente una noche en la Flauta Mágica, que en ese entonces, cuando los oía yo platicar y me acercaba a la bolita, de veras me asombraba, y yo creo que me pasaría exactamente lo mismo de lo poco que yo sé y de lo mucho que ellos saben. Qué barbaridad, unos eruditos. Pero cuando hablaban de Klemperer, un fanatismo, ellos le decían el viejo, que yo no entendía. Es más, no sé si estás por ahí, tocayo Eduardo Pérez Barona. Tú y yo éramos más de Bruno Walter, si recuerdas en esa época, mucho más cargados a Bruno Walter por su 39, 40 y 41 de Mozart, en especial la 39, que es muy poética. A lo mejor era una época muy poética, hoy no lo es. El caso es que les estoy hablando, pues, ¿qué será? Los 80. Bueno, el caso es que, o principios de los 90, el caso es que si nuestro maestro a mí me hubiera puesto, no sé si a ti también toca, si estás, si nos hubiera puesto esto con Klemperer, ya no nos hubiera tenido que explicar más de Klemperer, nos hubiera convencido así. Continuamos con esta maravilla y si no me equivoco, sigue una de las partes, bueno, en mi casa, ¿cómo le decía a mi papá? ¿Por qué? No tengo la menor idea. Es algo técnico de violín, que le era violinista. Le decía el área para la cuarta cuerda. Creo que es lo que viene nada más, que él lo escuchaba únicamente en violín. Es más, fíjense lo que pasó, algo impresionante. No, Rosy se ha de acordar. Era el día siguiente a que matan a John Kennedy. Y estaban transmitiendo, todos estábamos choqueadísimos. Eso fue un viernes. Esto el sábado estábamos todos pegados entre tristeza y miedo a la televisión. Porque sí, Kennedy era muy querido en México y no había ese odio al americano, esas tonterías de ahora, ¿no? Fue la época que yo recuerdo de mejor entre López Mateos y John Kennedy. Yo creo que fue el cenit, y bueno, y luego Díaz Ordaz y Johnson,
el cenit de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, teníamos una perrita recogida que adorábamos, que era muy inteligente, la célebre Trixie, que todos mis amigos hasta hoy la recuerdan. Y cuando empieza a tocar Milstein, esto que van a oír ahorita, mi papá, mi mamá, Rosy y yo estábamos extrañadísimos. Porque se acercaba, en esa época eran esas consolotas de televisión y tenían una especie como de tela, pues como tela brillante, no sé si recuerdan, como hilos como de fiebre, pues de algún metal metálico, digamos. Y ahí estaba en un hueco, estaba eso pegado sobre madera y había un hueco y en ese hueco por allí estaba el sonido. Salía un poquito de atrás, pero ahí se escuchaba. Y se acerca la perrita, mueve la cabecita, pega la orejita y le sale un chillido como de las entrañas que nos conmovió cómo a un animal le podía conmover Milstein con esta obra, que es de Bach. Entonces vamos a escuchar algo que fue capaz, me consta, de conmover a un animalito.
Miren, para terminar una clase que creo que ha sido bellísima, no sé si muy bien dada, pero la música ha estado sensacional. Vamos a ver cómo sale la luz después de esta cosa que de bella hasta duele. Oigan cómo vamos a salir de esto. Cómo nos daba la luz. Qué alegría desbordante. Adelante. Bueno, pues desgraciadamente terminamos. Yo me seguiría hasta mañana. La verdad, qué clase tan sabrosa de darla. Espero que también la hayan gozado como yo. Y si no hay objeciones, le seguimos con lo mismo, pero diferente el próximo jueves. Es como ir al joyero con presupuesto abierto y a ver qué me llevo, ¿no? Así que pues un verdadero placer y completar con alguno de los grandiosos conciertos de Brandenburgo con Klemperer.